Hoy explicaremos el estándar 109, la práctica del manifiesto de Primo de Rivera. Primero, ¿cómo justifica Primo de Rivera el golpe de Estado de 1923? La idea principal del texto es la justificación del golpe de Estado, que supuso la sustitución traumática de una legalidad parlamentaria constitucional, pese a las exclusiones y corrupción que la rodeaba, por un nuevo sistema apolítico, aunque con simpatías por el fascismo italiano, representado por la dictadura militar y personalista de Miguel Primo de Rivera. Llega a la Nación por medio de un bando, publicado en prensa ese mismo día. En este caso, aparece en el periódico de La Vanguardia, el 13 de septiembre de 1923. El texto podría dividirse en tres partes, coincidentes con cada uno de los párrafos, cuyas ideas serían: en el primer párrafo, Primo de Rivera comienza su manifiesto haciendo una justificación de las causas para llevar a cabo un golpe de Estado. Por un lado, la situación de la patria lo requería. También justifica su golpe de Estado realizando una crítica a la corrupción, el pucherazo, muy extendidos en el sistema. Ve su acción como una necesidad patriótica con el fin de salvar al país de las manos de los políticos, como en la línea 5 al decir liberarla de los profesionales de la política. Todo ello ha sido observado con un cada vez mayor descontento de la población que insiste en la necesidad de un cambio. Para él, la raíz de los males comienzan con el desastre del 98, que implicó la pérdida de las últimas colonias y el sentimiento pesimista y de inferioridad que se adueñó del país. Considera que la situación del país es cada vez más dramática, por lo que se ve a sí mismo como ese cirujano de hierro del que hablara Joaquín Costa en Oligarquía y Caciquismo en el año 1901, y que, según Costa, solucionaría los problemas del país, por lo que podemos afirmar que su discurso se empapa de algunos tintes regeneracionistas. Primo de Rivera presenta el golpe de Estado como una protesta recia y viril, queriendo subrayar la necesidad de su actuación. Al ser militares, justifica el golpe diciendo que actúan por España y por el rey, pero el modelo político que van a proponer, los golpistas en este caso, en realidad se parece mucho a lo que estaba implantándose en Italia desde el año anterior, desde 1922, cuando el rey Víctor Manuel cedió el gobierno a los fascistas de Mussolini tras su marcha sobre Roma. Y ese llamamiento a la virilidad, el patriotismo y el militarismo no hace sino confirmar este aspecto. Afirma después su propósito de asumir el gobierno y todas las responsabilidades que conlleva. Con la expresión cuadro de desdichas e inmoralidades, parece referirse al conjunto de problemas que desde una visión conservadora se han sucedido en España en las dos primeras décadas del siglo. Semana trágica de 1909, crisis de 1917, problemas en Marruecos y atentados como el asesinato de Canalejas en 1912 y Dato 1921. En el segundo párrafo también se pone como causa el defender a la monarquía, a la que ve secuestrada por la corrupta clase política. Esta unión entre Primo de Rivera y Alfonso XIII quedó clara desde el principio, pues Alfonso XIII no solo no frenó el golpe de Estado, sino que el 15 de septiembre de 1923 encargó a Primo de Rivera formar gobierno. Por último, justifica el golpe por el contexto en el que se vive en estos años. Recordemos que en el momento del golpe de Estado la situación de España era la siguiente: grave cuestionamiento del sistema de restauración, que equivalía a pucherazos, auge de republicanismo, nacionalismo y movimientos de izquierda. Crecimiento de las desigualdades a partir de la inflación de la Primera Guerra Mundial, mayores diferencias sociales. Conflictividad social, grave peligro de una revolución social, huelgas, pistolerismo de la patronal. El sistema era incapaz de dar cabida a las crecientes fuerzas políticas fuera del sistema, que no paraban de incrementar su fuerza social. El problema colonial. Recordemos el desastre anual del año 1921 y el posterior expediente Picasso, que amenazaba al propio Alfonso XIII, con un descrédito del ejército desde la crisis del 98 y a partir sobre todo de la Semana Trágica de 1909. Ahora pasamos al segundo punto, resumir las causas y los apoyos con los que contó Primo de Rivera. Desde la primavera de 1923, dos movimientos distintos conspiraban para derrocar al gobierno liberal. El primero estaba vinculado a las desaparecidas Juntas de Defensa de Barcelona, de las que luego se valdría Primo de Rivera y pretendía, por la fuerza, disolver las Cortes y quitar el poder político a la oligarquía para dárselo a la clase media.
El segundo, vinculado a Madrid, tenía como objetivo un gobierno fuerte, dispuesto a resolver los problemas del ejército, sobre todo en Marruecos tras el desastre anual en 1921, y de orden público, manteniendo la Constitución y la monarquía. El golpe tendrá lugar en Barcelona el 13 de septiembre de 1923. No tendrá derramamiento de sangre. El gobierno no fue capaz de reaccionar y su presidente, Manuel García Prieto, acudió al monarca para que tomara cartas en el asunto. Recordemos que Alfonso XIII era el jefe del Estado Mayor. Pero este permaneció a la expectativa y posteriormente, el 15 de septiembre, confiará a Primo la tarea de formar gobierno. En 3 días, España pasaba de ser una monarquía parlamentaria a un régimen autoritario. Con todo, Primo no pretendió en un principio hacer un régimen definitivo, sino que planteaba establecer un paréntesis de curación, en este caso transitorio, que solucionara los problemas del país, pero pasó posteriormente a un intento de perpetuación que no sería aceptado por aquellos que le habían apoyado en un principio. En cuanto a los apoyos sociales, la implantación del directorio militar fue aceptada con satisfacción por la gran masa neutra del país, que presentía un seguro restablecimiento del orden, y esto le era suficiente, si bien los partidos políticos recibieron el golpe con recelo y vacilación. El golpe de Estado fue posible gracias a la colaboración de la burguesía y a la falta de oposición frontal del movimiento obrero. La burguesía, sobre todo la catalana, verá a Primo de Rivera como el medio para frenar a la clase obrera y a Primo como un medio necesario para modernizar el país, pues veían a los políticos dinásticos como defensores de una España atrasada y terrateniente. La dictadura pudo establecerse al carecer el movimiento obrero de una firme conciencia política, lo que dio lugar a que no hubiera protestas callejeras. Los obreros serían uno de los grupos que más sufrieron el peso del nuevo régimen. Anarcosindicalistas y comunistas se prepararon para defenderse. En cambio, el PSOE y la UGT pasaron de una actitud expectante a que, a partir de 1925, colaboraran con el nuevo gobierno de Primo de Rivera. Según Susana Tavera, el golpe de Primo de Rivera habría finiquitado uno de los logros del canovismo, la desacreditación del recurso interclasista a la insurrección como herramienta política. Otros apoyos fueron los militares y los industriales y sectores conservadores.